¿Qué haces, querido? Oh, intento arreglar esta cosa. Es el montaje del motor. Pero ¿sabes bien qué hacer? Parece que era muy simple. ¿No la quieres probar? No tiene ropa. Oh, es solo una prueba. Apágala. ¡Apágala! La arruinaste. Arruinaste mi lavadora. No, yo... Fue el detergente que quería hacer esto para... Estaba... siendo un hombre. Pero no eres un hombre, Lester. No eres ni la mitad de un hombre. Yo no sé en qué pensaba cuando me casé contigo. Mi madre me dijo, no lo hagas, Pearl. Me dijo, es de esos chicos que siempre pierden. Y cuando esos chicos crecen, ¿qué son? Fracasados. Pide disculpas. ¿O qué? ¿Qué harás si no? Tú no eres capaz ni de mirarme cuando tenemos sexo. No, espera. Eres tú la que no me mira a mí. Lo hago para imaginarme a un hombre de verdad. ¡Ah! Pídeme disculpas. ¿O qué? ¿Y qué harás si no? ¡Oh! ¿Vas a pegarme? Eso es lo que... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, Dios. Oh, no. Lo siento. Oh, Dios. Oh, Dios. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Yo soy Tania Rivadeneira y el audio que acabamos de escuchar proviene de una de nuestras series favoritas que se llama Fargo, que deriva de la película Fargo, pero la serie es del 2014, que cuenta una historia que sucede en el 2006, en donde los personajes que vimos pues les arruinamos una parte muy interesante de la serie. Pero es solo el inicio, no vamos a arruinarles tanto. Pero lo interesante es, lo interesante al general de Fargo, de todas las series y la película, es esta cosa de la condición humana, de cuán buenos, cuán malos somos los seres humanos, en qué punto nos rompemos hacia algo diferente. Es un poco también entender que nadie es completamente bueno ni nadie es completamente malo. Creo que esa es de las grandes moralejas que te da esta serie y esta película. Es que a fin de cuentas todos tenemos algún grado de maldad o de bondad. Pues luego tienes que definir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero para no meternos en ese berenjenal. Aún. Rara expresión también. Pero no conozco ningún berenjenal, pero bueno. Claro, no sé de dónde viene el meterse en un berenjenal. Yo creo que crecen por el piso, ¿no? Y si les pisas... Te enredas y es incómodo. Bueno, en fin. Para no entrar en ese berenjenal. Pues, más bien a lo que íbamos es que, claro, la idea de este audio, como escucharon, pues es algo muy terrible, ¿no? El señor comete un acto asesino a su esposa. Y hay una cosa interesante, como decíamos, esto de la condición humana tiene que ver con cómo tú eres, cómo tú crees que eres, cómo te ven los otros, pero el azar también implicado ahí, como una figura casi entre destino y Dios,
y pues una mezcla súper interesante. Entonces, para empezar, les recomendamos infinitamente. Sí, porque si hay algo que define lo bueno o lo malo en en la narrativa, o mejor dicho, si hay alguna forma de narrar lo bueno y lo malo, es Fargo. Es como lo hace Fargo. Ujú. Porque en Fargo ningún personaje es bueno, ningún personaje es malo, todos los personajes son buenos y todos los personajes son malos. Exceptuando, claro, algunos que son todo lo malo o todo lo bueno. Pero bueno, de ahí es mucho que explorar. Hay mucho que explorar dentro de la serie. Serie que les contaré que yo no tenía ningún tipo de fe. Fargo es una película que me fascina, bueno, es de unos directores que me encantan, de los hermanos Coen. Y cuando hubo toda esta ola de series provenientes o inspiradas en películas, yo lo primero como buen ser humano prejuicioso que soy fue portarme lo menos receptivo posible y aferrarme, ¿no? Muy reaccionario, como no me toques no toques mis Cosas. tradiciones, no me toques las tradiciones que ahí es donde me duele. Y claro, no, fui muy reticente a ver la serie. Y por cuestiones de la vida, ¿no? Como pasa en Fargo, terminas cediendo ante el destino, si se quiere ver así. Y pues caí en las garras de la serie que me parece impresionante. De las series que más me gusta y de las series que más me ha gustado. Ujú. Sí. Y creo que hay una cosa que la serie refleja muy bien y que me gustaría como conversar un poco con respecto a esto de lo bueno y lo malo. Y es que, bueno, yo no sé si existe algo bueno o existe algo malo, como ya hemos dicho, pero sí creo que la mala interpretación o el abuso del prejuicio puede llevarnos a sentimientos que pueden derivar de lo bueno y pueden derivar de lo malo. Para mí específicamente el odio. Ujú. Y que siento claro, estaba pensando en esto de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué es lo bueno? No sé qué es lo bueno, no lo puedo definir. ¿Qué es lo malo? No sé qué es lo malo, no lo puedo definir. ¿Qué es lo feo? No sé, no lo puedo definir. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a ver eh, la batalla de breakdance de las Olimpiadas. Y ahí vi lo bueno, lo malo y lo feo. Porque claro, lo bueno es la apertura que existe en la sociedad para abrirse a nuevas formas de expresión artística y atlética y nuevas formas de ejercicio que están más ligadas como a los 2000, ¿no? Al tiempo más moderno. Lo malo es que, claro, al ser un deporte completamente nuevo y derivar un poco del arte, las formas de juzgar son terriblemente subjetivas. Y entonces ahí es cuando saltó para mí lo feo, que es el odio que generó específicamente la batalla o la presentación de la bailarina Reagan, la bailarina de Australia, que, bueno, supongo que todos sabemos qué pasó. Y antes de hablar un poco más sobre el odio, quisiera hacer unas pequeñas definiciones desde la filosofía sobre el odio. Pero antes, yo quisiera solamente cerrar un poco lo que decíamos sobre el audio al Ah, bueno, inicio, claro. porque claro, a mí lo que me gusta muchísimo de esta serie es que te plantean el bien y el mal como una posibilidad. Es decir, tienes un personaje, como escuchamos en el audio, que parece una buena persona intentando hacer las cosas bien, que en un segundo se torna hacia el mal.
Y a lo Claro. largo de lo que mires la serie vas a ver cómo ese momento desencadena que esta persona, que es como le define su esposa, un perdedor, se convierta en un triunfador, porque tomó una de las posibilidades, Un triunfador que entre es, comillas. que es decir, hacerse cargo de su destino, que al fin y al cabo es el meollo ético Bueno, entre el sí. bien y el mal, es decir, tomar a tu destino con tus manos y pues, agarrarlo y convertirlo en algo que realmente valga la pena, que derive del bien o del mal, son las posibilidades, los caminos que tú escogiste para llegar ahí. Entonces, pues obviamente, como ya se habrán dado cuenta, de lo que vamos a hablar hoy es de lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, ahora... Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Y como decíamos, el bien y el mal, tal vez la disputa más antigua de la humanidad consciente, un zafarrancho subjetivo sin respuesta absoluta, que desde los albores de la existencia parecería que buscamos definirlo o definir a lo bueno como aquello que nos permita alejarnos de lo malo. Lo hemos intentado a través de la ética individual, de la moral colectiva, de la ciega justicia, de los mandamientos religiosos, de la paternidad abusiva, del infalible cientificismo, del mordaz autocontrol. Y a pesar de los vastos esfuerzos, ahí sigue el mal como si nada, inmutable, maligno, constante, perenne, porque parecería que en el fondo es inherente a nuestra estructura psíquica y morfológica, es parte de nuestra condición humana. Todos somos malos y eso está bien. Aunque esto suene paradójico, abrazar el mal es la única forma de entendernos como seres plenos, o así lo veo yo. Pienso en lo malo como detonante de lo bueno, como bien dijiste, o como detonante de aquel que decide sobre su propio destino, que vendría a ser un símil de lo que es bueno, o no, ¿no? El muy bueno entre muchas comillas. Podríamos asumirlo que eso podría significar por lo menos desde la metáfora. Y tal vez la metáfora más grande a la que me lleva a pensar es al sacrificio de Jesús para la salvación de los hombres. Y Ana Ashmatova lo plasma bellamente en su poema que se llama Crucifixión. No llores por mi madre cuando está en la tumba. Un coro de ángeles glorificó aquella hora. La bóveda celeste se disolvió en llamas. Padre, ¿por qué me has abandonado? Madre, te lo ruego, no llores por mí. María Magdalena se dio un golpe de pecho y sollozó. Su discípulo amado se quedó inmóvil, con el gesto petrificado. Su madre permaneció aparte. Nadie miró dentro de sus ojos secretos. Ninguno se atrevió. Y para complementar un poco la idea compleja sobre lo bueno, lo malo, y ya que estamos hablando de Jesús, quiero contarles un cuentito muy corto de León Tolstoy, que se llama El perro muerto. Jesús
Llegó una tarde a las puertas de una ciudad e hizo adelantarse a sus discípulos para preparar la cena. Él, impelido al bien y a la caridad, internóse por las calles hasta la plaza del mercado. Allí vio en un rincón algunas personas agrupadas que contemplaban un objeto en el suelo y acercóse para ver qué cosa podía llamarles la atención. Era un perro muerto, atado al cuello por la cuerda que había servido para arrastrarle por el lodo. Jamás cosa más vil, más repugnante, más impura se había ofrecido a los ojos de los hombres. Y todos los que estaban en el grupo miraban hacia el suelo con desagrado. «Esto emponzoña el aire», dijo uno de los presentes. «Este animal putrefacto estorba la vía por mucho tiempo», dijo otro. «Miren su piel», dijo un tercero, «no hay un solo fragmento que pudiera aprovecharse para cortar unas sandalias». «Y sus orejas», exclamó un cuarto, «son asquerosas y están llenas de sangre». «Habrá sido ahorcado por ladrón», añadió otro. Jesús los escuchó y, dirigiendo una mirada de compasión al animal inmundo, dijo: «Sus dientes son más blancos y hermosos que las perlas». Entonces el pueblo, admirado, volvióse hacia él, exclamando: «¿Quién es este? ¿Será Jesús de Nazaret? Solo él podría encontrar de qué condolarse y hasta algo que alabar en un perro muerto». Y todos, avergonzados, siguieron su camino, prosternándose ante el Hijo de Dios. Entonces, regresando o volviendo al tema, estamos del bien, el mal, y al parecer es como una constante batalla, siempre estaría como que alguien tiene que ganar. Se me hacen como estas cosas de como Star Wars, que siempre estás pensando en la batalla de los buenos contra los malos en sus especies y estás esperando que uno de los dos gane porque el bien debe triunfar siempre sobre el mal. Y si se me permite, en un momento quisiera retomar un poco de lo que les estaba hablando al inicio, porque claro, es justamente lo que tú dices, ¿no? Se supone que siempre debe triunfar el bien sobre el mal. Y el bien, ¿quién lo construye? El interlocutor, ¿no? Entonces lo que yo defiendo siempre va a ser lo bueno. Uh-huh. Y eso es muy en la época en la que vivimos, de esta vorágine de información y de esta globalización extrema y de esta posverdad, como hablábamos en el programa pasado, en la que, claro, todas las voces se escuchan de la misma manera, y eso es muy bello desde una perspectiva, pero también es terrible desde otra perspectiva, porque entonces le dan la libertad a un ser sin rostro, o sea, ¿cómo se llama? Pues cuando no quieres dar tu identidad. Anónimo. A un ser anónimo, el poder
decir lo que le salga de la panza, como suelen decir. Y ahí es a eso es a lo que me refería yo cuando hablaba del odio. Porque como les conversaba al inicio del programa, ¿en qué derivó todo esto de la chica australiana del breakdance de las Olimpiadas? Ujú. En un odio mediático, en meme. O sea, se volvió una mofa, se volvió un momento atrapado en el tiempo, de burla y nada más. O sea, no significó nada más. Y eso se me hace triste, porque todo eso está o fue alimentado por el odio. El odio desde los dos lugares, ¿no? Porque cada quien, como digo, defiende su verdad, defiende lo que para él es lo bueno. Y eso es complejo. Sí, en efecto, por eso son categorías filosóficas bien complejas, tanto la bondad como la maldad. Es un problema ético. eh, no me voy a meter en el caso de la chica australiana, pero en general es verdad, hay esta necesidad o este deseo de imponer una cualidad y una verdad sobre otra. Entonces, mucha gente dice, claro, es terrible porque no vino preparada, mientras un montón de otros bailarines tienen un mejor récord, una mejor presentación, porque ellos no están ahí. Entonces, al parecer es como un fallo en alguna cosa. Y luego hay otra gente que se lo toma como, bueno, es una persona que tuvo la audacia de presentarse como de forma libre y hacer lo que pensaba. Entonces, es es una categoría compleja, es un mundo complejo. Em, Particularmente, o mejor dicho, partamos como de los conceptos más bien, como un poco de dónde viene la bondad y qué significa, como para ir viendo desde ahí qué podríamos desmenuzar de toda esta cosa compleja. Ahora, son definiciones como muy de diccionario, digamos, de la forma más superficial, porque si nos fuéramos como a la cosa compleja, pues no terminamos nunca con ninguno de todos los temas. Entonces, más o menos la moral, perdón, la bondad dice, eh, tal y como la definimos, la mayoría de los diccionarios, la calidad de lo bueno que alguien sea, es decir, es la tendencia natural a hacer el bien espontáneamente o al menos la resistencia a hacer el mal. Obviamente esta palabra proviene de bueno, que en latín era bonus, y a su vez proviene de bonus o eficiente o correcto. Entonces la bondad ya se inserta ahora en un concepto moral complejo que tiene la cabida en otras nociones como generosidad, amabilidad, respeto, consideración, empatía, apacibilidad, lealtad, honestidad y responsabilidad. Ello se debe a que la noción misma de lo bueno ha variado inmensamente a lo largo de la historia, a medida que también lo hacían las culturas y religiones, es decir, los códigos éticos y de conducta socialmente valorados. Entonces, hay esta parte de la complejidad, porque el concepto de lo bueno, como bien dice, no es permanente. Por lo tanto, es una cuestión de una problemática moral y ética. Es decir, va cambiando con cómo van cambiando las sociedades y cómo se espera que las personas actúen dentro de estos y cómo se valoran o se ponen por encima ciertas formas, ciertos códigos para la convivencia con todos los seres humanos. Entonces dice, por ejemplo, en la antigua Grecia se sostenía que lo bueno debía ser siempre bello y verdadero a la vez, distinguiéndolo así del placer y asociándolo a la virtud, o sea, o a lo armónico y equilibrado. Por eso, según los filósofos clásicos, la conducta humana debía regirse por lo proporcionado, o sea, por lo mesurado. Así, los griegos no hablaban de bondad, sino de eudainomia, término traducible como felicidad o prosperidad, el estado de mayor satisfacción del ser humano. Además lo vinculaban de diferentes maneras a lo arete o virtud y a la phronesis, a la sabiduría o práctica.
Sin embargo, la visión de bondad que imperó en Occidente estuvo fuertemente determinada por el cristianismo. Aquí es donde se ve la inclusión de otro factor histórico, es decir, cuando pasa por todo este proceso de cambio de la forma religiosa y de estado que tenían en los griegos y los romanos a la forma cristiana, bueno, también la adoptaron los romanos. Sin embargo, la visión de la bondad que imperó en Occidente estuvo fuertemente determinada por el cristianismo, cuyos preceptos fueron ley durante el medioevo europeo. Para el cristianismo ello estaba determinado por Dios, cuya voluntad regía el universo, pero que al mismo tiempo brindaba al ser humano un libre albedrío que podía emplear para hacer el bien o hacer el mal. Dicha noción del bien fue revolucionaria, especialmente porque democratizó la virtud. En el mundo precristiano, donde los nobles y aristócratas nacían virtuosos y los esclavos en cambio nacían deshonrados, las posibilidades de hacer el bien no eran las mismas. Entonces, claro, ahí está esta parte. Qué difícil como subvertir estas cuestiones que parecían como dadas por de nacimiento, como tu naturaleza es que ya no podías ser mejor de lo que eras al ser un esclavo y que como un regente estabas siempre en lo correcto porque estabas del lado de lo bueno, de lo noble. En cambio, según el credo cristiano, todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos fruto del mismo pecado original, de modo que nos definimos moralmente más por nuestras acciones que por nuestros orígenes. Que de alguna forma esto tiene que ver con lo que estabas diciendo, es decir, claro, ahora todos tenemos esta posibilidad sumamente democrática de expresar lo que creemos y lo que pensamos que está bien o que está mal o lo que corresponde. Sin embargo, que haya esa posibilidad, ¿qué significa? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué tan benéfico también es para una sociedad que todo el mundo pueda expresarse si no hay un valor añadido? Es decir, no hay un valor de progreso, de intentar dar algo más, sino simplemente contar por contar. Este último fue clave para la idea moderna de la bondad, como sostuvo posteriormente el filósofo alemán Immanuel Kant, según la cual lo bueno no puede juzgarse sin tomar en cuenta la voluntad del individuo, puesto que si estuviéramos obligados a obrar de alguna manera determinada, se perderían las nociones mismas de bondad y maldad, pues no existe ninguna alternativa. Hacer el bien, pues, es elegir hacer el bien, y especialmente cuando no hay ningún tipo de recompensa inmediata a recibir, es decir, cuando no ganamos nada con semejante decisión. Como todos los valores morales en la práctica, la bondad no es un concepto absoluto y universal, sino que depende mucho del punto de vista. Una acción bondadosa puede acarrear consecuencias nefastas a futuro y traer mayores sufrimientos a la larga, y una acción egoísta o malintencionada puede desencadenar eventos que, a la larga, supongan un mayor beneficio para todo el mundo. Sin embargo, ¿significa que dichas acciones son más o menos bondadosas o malvadas? En general tendemos a pensar que no, que la bondad y la maldad se juzgan a corto plazo y sin relación a sus resultados finales, sino únicamente a la intención misma de quienes la realizan, y tal como vimos anteriormente respecto a Kant y al cristianismo, es eso lo que es a eso a lo que se refieren frases como la intención es lo que cuenta y paradójicamente el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, claro, es importante justo esto, poner ya en valor la voluntad de los seres humanos para escoger qué hacer y para escoger no solamente la acción buena o mala, sino todo el curso de las acciones que continúan a lo largo de esto. Y bueno, este es como el lado de la bondad. Por el lado de la maldad, su definición sería, pues ¿qué es la maldad? Antes es importante señalar que existen al menos dos conceptos de maldad, uno amplio y otro restringido. Veamos en qué consiste cada uno. El concepto amplio de maldad abarca cualquier eventualidad que perjudica al ser humano o le cause sufrimiento. En este sentido, el malestar derivado de un dolor de muelas es igual de malo que un engaño, por ejemplo. Ahora bien, el mal en sentido amplio se ha dividido también en dos categorías, natural y moral.
En el primero se incluyen todos los estados de cosas que no resultan de la intención o negligencia de los agentes morales. Por lo tanto, entran aquí los accidentes naturales y las enfermedades como males naturales. En cambio, los males morales derivan de las intenciones o la negligencia de los agentes, por ende incluyen acciones humanas que perjudican al otro, como el engaño o el asesinato. Por su parte, el concepto restringido de maldad no solo incluye aquellas acciones, personajes o acontecimientos considerados despreciables desde el punto de vista moral. En este sentido, el mal solo se le atribuye a los agentes morales. Los seres humanos y sus acciones suelen utilizarse en contextos políticos y jurídicos contemporáneos. Ahora, las teorías filosóficas del mal. Desde la antigüedad, diversos filósofos de renombre han teorizado sobre la maldad. A continuación veremos algunas de las teorías al respecto. El mal como producto de la ignorancia. Uno de los primeros filósofos en analizar la maldad fue Sócrates, quien atribuía el mal a la ignorancia, es decir, que ningún hombre actuaría mal a sabiendas, sino porque desconoce lo que es el bien y cómo hacer las cosas conforme a él. En este sentido, el malvado no actuaría como tal si tuviera un verdadero conocimiento de su error y supiera que vivir conforme al bien es la mejor manera de hacerlo, entonces no optaría por obrar mal. En el caso de doctrinas más teológicas cristianas, las teorías filosóficas sobre la maldad iniciaron con los intentos de resolver el problema del mal, es decir, cuando se buscaba reconciliar la existencia del mal en el sentido amplio con un Dios creador todopoderoso, omnisciente y bueno. Una teoría que proporciona una solución al problema del mal es el dualismo maniqueo. Según esta postura, el universo es el producto de una batalla en curso entre dos principios iguales y eternos, Dios y el príncipe de las tinieblas. Por su parte, los filósofos cristianos como San Agustín se decantaron por el neoplatonismo. Ellos defendieron que el mal no existe como sustancia o propiedad, sino como privación de sustancia, forma y bondad. Por ejemplo, el mal de la enfermedad consiste en la privación de la salud. El mal del pecado consiste en la privación de la virtud. En estos casos, Dios no crea el mal, pues toda su creación es buena, por lo tanto el mal es la ausencia de ser o falta de bien. El ser humano siempre ha sentido inclinación hacia la maldad, es una forma de verlo. De hecho, como sociedad hemos llegado a sentir fascinación y cierta curiosidad por los malvados. Ahora bien, esta atracción o propensión hacia el mal ha traído a colación el cuestionamiento sobre si la maldad es connatural al ser humano o es una cualidad aprendida. En este aspecto, autores como Nicolás Maquiavelo o Thomas Hobbes afirman que el ser humano es malo por naturaleza. Su egoísmo e instinto de supervivencia le lleva a saciar sus propios deseos en detrimento de sus pares. Por lo tanto, se vuelve necesaria la ley y el Estado, entidades que permitan regular el comportamiento de las personas en pro del bien común. Kant, por su parte, afirma que existe un mal radical en la naturaleza humana, lo que implica que todos los seres humanos tenemos una propensión a subordinar la ley moral o al interés propio, y esta propensión es radical o arraigada a la naturaleza humana. Para Kant, la tarea del bondadoso sería, según su imperativo categórico, la de dar ejemplo con acciones moralmente correctas. En cambio, para Rousseau, que plantea una postura contraria al defender que el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le corrompe. Ya en el siglo XX, Hannah Arendt ofrece una opción de maldad asociada a grupos sociales y al propio Estado. Sus reflexiones surgen como un intento de comprender y evaluar los errores de los campos de exterminio nazi. Arendt defiende que el mal no es natural al ser humano, ni una categoría metafísica. Sería producido por las personas y se manifestaría solo cuando se encuentran en espacios institucionales y estructurados para ello. Según Arendt, una característica distintiva del mal radical es que no se hace por motivos humanamente comprensibles como el egoísmo, simplemente se ejecuta para reforzar el control totalitario y la idea de que todo es posible. Entonces ahí tenemos las dos partes, iniciales, como los dos lados, la bondad
con toda su definición y todas las categorías que implican y sus propios problemas, y la maldad con todas sus propias cuestiones. Como lo feo, digamos, lo que está en medio de estas dos, pues le tendríamos a la moral y a la ética, que a veces las tenemos como un poco sinónimas, pero cada una tiene una función o una categoría distinta en cómo les podemos entender y profundizar. Son, digamos, árbitros y las formas en las que podemos pensar estas dos caras, este dualismo del ser humano entre lo bueno y lo malo. ¿Qué sería la moral? Pues la moral es un conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que forman parte de la tradición histórica y cultural de un individuo o sociedad. Por su rasgo cultural se puede hablar de un conjunto de morales distintas, cada una acorde a la sociedad en la que se manifiesta. En este sentido, la moral es aquello que se da en un comportamiento individual o colectivo orientado a un valor vigente en la sociedad. En muchos casos esta acepción se relaciona con la moral en un sentido estricto, en referencia a un comportamiento adecuado a las autoridades de una tradición. En relación a la moral en sentido estricto, esta forma, la moral es la moral histórica de cada pueblo o cultura a lo largo del mundo. El término moral surge del latín mor, que significa carácter o costumbre. Mor, a su vez, tiene origen en moralis, que es el equivalente griego a éticos, ética. Por su origen común, moral y ética, como les decía, suelen usarse en el mismo sentido, aun cuando no significan lo mismo. La ética es una disciplina filosófica que en todo caso estudia los principios que regulan el comportamiento moral. La moral, por su origen etimológico, refiere a un conjunto de costumbres, hábitos y valores que determinan cierto tipo de carácter ético. En la antigua Grecia se conocía esto como ethos, que sí es el equivalente a mor y no moralis. El ethos es la moral como conjunto de costumbres que forman carácter ético de las personas. Y la ética es una rama de la filosofía que aspira a elaborar patrones morales transculturales desde un punto de vista universal, es decir, la ética estudia las distintas formas en que la moral se ejerce y procura entenderlas desde una mirada general. Entonces, la moral, digamos, funciona como las normas que cada pueblo, que cada tradición contienen y que hacen que ese pueblo continúe funcionando en pro de todos. Estas son reglas que son variables a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, tenemos, o que se refieren mucho a cuestiones de una tradición. Por ejemplo, tenemos el caso de la burka, del cubrirse el rostro para las mujeres, que para Occidente es una cuestión muy extraña, que no se ve bien, que no nos gusta, pero para la tradición de los pueblos que la practican es algo que está correcto. Ahora que ellos deciden como que esto se debe imponer a fuerzas, que no es una opción, pues eso ya es otra cuestión. Pero, digamos, de entre formas de ver el mundo, cada uno vemos de una manera muy distinta. Y esto puede cambiar con el tiempo. Por alguna razón podríamos decidir que las mujeres de una cierta religión o de una cierta tendencia se vistan de tal forma y todos podríamos aceptar eso de manera consciente. Entonces ese es como un convenio social que hacemos por aceptar las tradiciones, las leyes, las normas de una cultura. Pero es una cuestión completamente variable. Con el tiempo podría convertirse en otra forma de pensar. Entonces, ¿por qué la moral es importante? La moral es un concepto útil para entender el comportamiento humano. Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o un conjunto de reglas a las que ceñirse para garantizar la paz social y la armonía entre sus ciudadanos. Por otro lado, la historia de la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. La moral de cada época ha determinado en gran parte el modo en que las fuerzas sociales interactuaron y las distintas direcciones hacia las que cada sociedad se dirige.
Además de estudiar la moral desde un punto de vista ético, es decir, filosófico, permite analizar las estructuras de una sociedad y las ventajas y desventajas de su comportamiento. Esto permite pensar los distintos espacios y actores sociales que interactúan entre ellos, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad de cada quien. Y por último, la ética, que claro, le dejé de lado. Pero la ética, también llamada filosofía moral, es la disciplina que estudia la conducta humana. Las discusiones éticas se dan en torno al bien y al mal morales, lo correcto y lo incorrecto, la virtud, la felicidad y la idea de deber. Mientras la moral es un conjunto de principios, juicios o pautas que regulan la conducta humana, la ética es la disciplina que estudia y reflexiona sobre estos mismos preceptos. Allí donde existe un dilema moral, existe una pregunta ética. Entonces, no vamos a entrar ahí porque la ética es sumamente compleja y pues no hay tiempo suficiente como para atravesar todo lo que hay al respecto de esto. Son tradiciones filosóficas que cada una tiene su forma de entender todo este meollo, pero pues por un lado es interesante como mantener esta idea de que hay una forma de pensar más práctica, digamos, más temporal, que es la moral, que es susceptible a ser cambiada, y la ética intenta buscar como qué hay a través de esto, a través de del pensamiento filosófico, cuáles son las razones más allá que sustentan esto y que son inmutables en el tiempo y que son aplicables a todos los seres humanos. En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Pepe Mujica. Creo que es por todos conocido cómo era el Dios del Antiguo Testamento. Un ser terrible, despótico, gruñón y vengativo, que no esperaba nada menos que el cumplimiento exacto de todos sus mandatos sin importarle nada más. El caso es que aquello nunca pasaba, aun después de todos los mandamientos y castigos ejemplares que enviara a sus seguidores, la humanidad no mejoraba. Entonces Dios, harto y decepcionado, se tomó un momento y reflexionó. Miró a los seres humanos, su creación más rara y compleja, batallando sin fin por cumplir sus designios al mismo tiempo que buscaban sobrevivir junto al prójimo. Verlos así, dolidos, infelices, oprimidos, le produjo un grandísimo sufrimiento que lo arrastró a la oscuridad y al silencio. En este estado alcanzó su ser más profundo y tuvo una epifanía. Comprendió que lo único que importa es el amor y que Él es amor. Así fue cuando nació su nueva personalidad, Jesús, ese vínculo directo con los seres humanos.
Lo anterior es solo una invención sobre la Biblia, que se basa en el hecho de que hay dos versiones muy distintas de un Dios en cada uno de los testamentos. Lo que me lleva a considerar que si Dios mismo pudo cambiar radicalmente su entendimiento y su actuar, nosotros, los seres humanos, hechos a su imagen y semejanza, por ende tenemos como parte de nuestra naturaleza la posibilidad de cambiar en cualquier momento de nuestra vida. El cambio, el que requerimos para beneficio de la humanidad, es hacia notar con vehemencia que el amor existe y replicarlo. El amor, y esto lo deben haber escuchado hartas veces, está en los actos pequeños, en escuchar a alguien que sufre, en darle comida a quien te la pide, en los abrazos de las mamás que llevan a sus guaguas en el metro, en uno mismo, en el silencio de la noche, respirando. Y lo repito hoy porque a los humanos nos cuesta mucho creer abiertamente en lo sencillo. Crean en el amor como en la magia, con toda la fe en que existe, porque es así, y por eso todo en el mundo marcha bien. Pero además hagámosle como Dios, desatémonos de nuestras pretensiones de un mundo rigorista, correcto y moral. No es por ahí, nunca lo ha sido y nunca lo será. En este mundo de Dios y de los humanos, lo bueno y lo malo conviven. El problema está en que no recordemos que hay un sesgo en nuestro entendimiento, que hay una manipulación constante de alguien que se beneficia de que practiquemos y vivamos con miedo, con odio, con desolación. Crean en el amor como en la magia, con toda la fe en que existe, porque es así y por eso todo en el mundo también marcha bien. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore, versión y arreglo por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp, donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular. Somos la única especie que explica el mundo con historias, que las desea, las añora y las usa para sanar. Con lo que hemos aprendido hoy, más de estas palabras de Irene Vallejo, nos encontramos la próxima semana a ver si nos decidimos a sanar. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.